siente segura en su barrio. La mitad de la población capitalina se siente segura en su barrio, el 26% lo hace en la ciudad y el 73% ha sido víctima de algún delito. También hay unas cifras de homicidio bastante preocupantes para la capital y por eso a esta hora nos acompaña en Revista de la Mañana Andrés Nieto, quien es experto en seguridad y defensa y consultor para estos temas de seguridad, quien le damos la bienvenida. Andrés, muy buenos días y bienvenido a Revista de la Mañana. Muy buenos días, un saludo para ustedes y para todas las personas que en este momento nos escuchan y nos ven. Sí, Andrés, empecemos hablando un poco de esa lectura que se puede hacer desde su campo de conocimiento respecto a el tema de la inseguridad en Bogotá, porque vemos que esta percepción cada vez es más alta y pues que los bogotanos de alguna forma continúan sintiéndose inseguros en Bogotá. Bueno, varias cosas. Lo primero es que ese eterno debate entre si es percepción o si es victimización no tiene que ser algo contrariado. Efectivamente hay unas cifras que van bajando, pero las personas se sienten inseguras. ¿Cómo explicamos eso? Una cosa es cómo se mueve el delito y otra muy distinta son las situaciones por las cuales las personas llegan a sentirse inseguras en términos contextuales. Uno, porque están pasando cosas complejas como estos hurtos, atracos, uso de armas, pero también porque los contextos hacen que las personas se sientan nada. Estamos hablando, por ejemplo, de los problemas de comunicación, de ruido, de basuras, de desorden en el espacio público. Son factores que, si bien no son de delincuencia inicial, pues terminan por generar ese caos que hace que las personas se sientan inseguras. Pero hablemos puntualmente de lo que pasa hoy en la capital, incluso lo que está pasando en Colombia. Desde la Universidad Central ya habíamos advertido cuando inició pandemia que íbamos a tener un rebote en inseguridad. ¿Qué es eso? Que si bien las cifras por pandemia iban a bajar, porque todas las personas estaban aisladas, todas las personas estaban en sus casas, las bandas delincuenciales también entraron en pérdidas durante casi 2 años. Es que ellos funcionan como una empresa, pero dedicada a delinquir. Y entre tanto, cuando bajan las rentas delincuenciales, bajan las ganancias de ellos, y hoy, a como de lugar, están buscando reactivar las rentas delincuenciales de los elementos hurtados, los celulares, las bicicletas, los espejos, los vehículos, del hurto a viviendas, del hurto a comercio, con el agravante que precisamente para volver a nivelar económicamente esos episodios o esas líneas de ganancia delincuencial, pues están usando violencia y armas. Ahora, hay otro punto clave para poder analizar por qué, por ejemplo, en el caso de los sicariatos, en el tema de los cuerpos, empieza a verse de esa forma en Bogotá. Y es que recordemos que si bien empieza a disminuir el delito común, convencional, el hurto a celulares durante la pandemia, 2020 y 2021, allí durante el 2021 hay una cifra muy interesante y es que es el año donde se desarticularon más bandas en Bogotá y estamos hablando de la estructura completa. En promedio, una banda se desarticuló cada día y 3 horas. Y esto es como un juego de ajedrez. Cuando usted saca una gran banda del plan de juego, del tablero, pues hay otras más pequeñas que empiezan a enfrentarse para quedarse con el negocio de la olla, del tráfico, de la extorsión, de la amenaza a comerciantes, del hurto a celulares. Y lo que estamos viendo hoy precisamente, por ejemplo, son ajustes de cuentas y venganzas entre los mismos delincuentes. La mejor herramienta, el mejor ejemplo para esto es que los cuerpos se dejan en vía pública para que se encuentren. Son mensajes entre ellos. No es el cuerpo que quieren desaparecer. No es un golpe que quieren dar entre bandidos, de una banda a la otra, pero también enviando un mensaje de poderío para el comportamiento. Andrés, buenos días. Los resultados, digamos, de esos últimos balances de seguridad entregados por la alcaldía evidencian una disminución en varios delitos. Sin embargo, pues la percepción de inseguridad en los bogotanos va en aumento. También quería preguntarle con respecto a los homicidios, si tenemos, digamos, cifras de cuánto han aumentado. Bueno, cuando hablamos de homicidio, recordemos dos puntos, porque ese punto que acaba de tocar es clave. Uno, desde el año 2012-13, Colombia empezó una tendencia de disminución de los homicidios. A principios de los 90, este país tiene una tasa muy alta, digamos incluso a tener hasta 86 homicidios por cada 100.000 habitantes solo en Bogotá. Hoy la tasa de homicidios está entre el 11 y el 12 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, cuando vemos las tipologías de los homicidios, vemos que hay dos tipos. Hay homicidios que son instrumentales y homicidios que son sociales.
Esa distinción, esa característica técnica en qué se basa. Los sociales son los que escalan de riñas, de conflictos, del vecino, del empujón, es decir, que no se dan de delincuentes, sino que son riñas que van evolucionando, pero no en un contexto delictivo, sino en temas de convivencia. Pero el otro es el instrumental, es decir, el sicariato. Cuando vemos qué es lo que está aumentando, si lo que está aumentando es esto social o esto de sicariatos, vemos que lo que aumenta poco a poco es el homicidio instrumental, es decir, el sicariato. Y entonces volvemos a la cifra que vimos anteriormente. Cuando salen del marco de acción, grandes personajes delincuenciales como alias Camilo, vamos a tener este tipo de enfrentamientos. Para contarles sobre alias Camilo. Alias Camilo es un personaje que llevaba delinquiendo en Bogotá 28 años, 28. No lo habían tocado nunca. Estaba a cargo de 263 ollas en toda la ciudad, especialmente en que pero además producía, generaba en dinero más de 2.500 millones de pesos cada mes, libres, después de pagarle a toda esa estructura. Y se le imputaban cerca de 52 delitos, en este caso de homicidio, además del porte, del tráfico, de los estupefacientes y demás. Cuando se toca alias Camilo, que en el 2021, en noviembre, se desarticula la banda y se captura no solo a él, sino a toda esa estructura, ahora imaginemos que quedan huérfanas en la ciudad 200 ollas. Y entonces hay estructuras más pequeñas que empiezan a enfrentarse por tres razones. O por quedarse con el negocio ilícito, por el ajuste de cuentas, porque entre bandidos también hay ajuste de cuentas, solo que esas cuentas, deudas de honor, se pagan es con la vida, o para mostrar poderío e intentar quedarse con el espacio o el lugar, el barrio. Y ahí entonces empezamos a ver que ese aumento que tenemos está ligado a sicariato y que los sicariatos están dados por enfrentamientos de bandas. Lastimosamente, esto termina en una gran bolsa donde metemos el feminicidio, el sicariato, el hurto, y las personas ven un colapso como si todo estuviese absolutamente perdido. Pero lo que hay que ver es que no hay relación entre diferentes situaciones. Una cosa es el hurto, que cometen unas personas con unas bandas que están estructuradas, otra cosa son los sicariatos, que están relacionados entre los delincuentes, y otra, por ejemplo, los móviles del feminicidio, que es lamentable lo que está pasando, pero que no tiene una relación con ninguna anterior. Pero pues en temas de percepción todo se mete en una sola bolsa y lastimosamente el ciudadano al final es el que se siente inseguro. Pero hay que empezar a ver que para cada uno se requieren estrategias distintas. Con los delitos pasaría lo mismo. Se requiere una estrategia distinta para el homicidio, que para el hurto, que para la violencia intrafamiliar o para el delito sexual. Claro, y con respecto a esas localidades con más homicidios, bueno, está Ciudad Bolívar, ¿podríamos hablar de las demás localidades que también cuentan con más homicidios? Claro, recordemos que lo que hemos denominado la Medialuna Sur, es decir, lo que está compuesto por Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe, San Cristóbal y por supuesto Bosa, es la medialuna que era estratégica o que es estratégica para los delincuentes. Y en esto hay unas razones para ello. Uno, tiene la gran frontera con Soacha, que es por donde ingresa absolutamente todo, desde las armas, pasando por la droga y demás, pero además las fronteras en términos de seguridad de cualquier ciudad, de cualquier país, incluso departamento, ciudad, terminan por ser el espacio predilecto para la delincuencia, porque como las autoridades sí están divididas por jurisdicción, o sea, una cosa es la policía y la fiscalía de Bogotá, otra la de Soacha, otra la de Cundinamarca, los delincuentes saben de eso y por eso quieren tanto a las fronteras, por eso se convierten en espacio de nadie. Esperamos que con todo este trabajo de Bogotá región y de la región que hoy suma más de 20 municipios de Cundinamarca, puedan empezar a establecerse sus protocolos para que las autoridades trabajen mucho más de la mano. Ahora, las autoridades están haciendo el trabajo. El problema también es de orden nacional, porque uno diría, ¿qué está pasando en Ciudad Bolívar? ¿Qué está pasando en Bosa? ¿Qué está pasando en Kennedy? Y para volver, por ejemplo, al caso de alias Camilo, veíamos que alias Camilo ya tenía una conexión con el Meta, tenía una conexión con el Tolima, tenía una conexión además con el Huila. Y entonces estábamos hablando que bien había un centro de operación, no era más visible, no era porque el delito estuviera totalmente centrado acá, sino porque Bogotá es la mejor plaza para todo, incluido lo irregular. Aquí es donde vivimos 8 millones de personas y entre tanto los delincuentes también ponen los ojos en Bogotá. Pero veamos el tema de orden nacional porque ahí es donde está el cuello de botella. Si ustedes me preguntan cuál es el principal problema de seguridad hoy, yo le diría paradójicamente el principal problema es la justicia. Y el problema es la justicia porque de nada nos sirve la valiosa acción de la policía, que está haciendo muy bien, sí, como dicen popularmente, los dejan libres.
Pero eso no es culpa de jueces y fiscales, eso es culpa de un sistema que nunca se le prestó atención. Pongámoslo en cifras. De cada 100 pesos que pide el sector justicia en este país, solo se le dan 60, es decir, que tiene un déficit del 40% para funcionar. Y el estándar internacional es de 86 jueces y fiscales por cada 100.000 habitantes. Colombia solo tiene 10. Resultado, estos jueces y fiscales no es que no quieran trabajar, están colapsados realmente de trabajo. Lo que hacen 7 fiscales en Argentina le toca a uno solo en Colombia. Y en el caso que pueda hacer todo el proceso, el curso, las pruebas, pues se va a encontrar con la barrera de la crisis penitenciaria y carcelaria, que no es menor y que ustedes ya saben. Señora Nieto, gracias por estar aquí en Revista de la Mañana. Mi pregunta va directamente frente a esos temas de control que tiene la policía. Ahorita estamos asumiendo la nueva dirección del general retirado William Salamanca, que tiene otra percepción de la misma policía, ¿no? Por ejemplo, el educar o darle como otras visiones académicas a los mismos policías y redireccionar ciertos comportamientos que ha tenido la institución. Esa lectura también va directamente relacionada con la seguridad y también con la percepción bogotana. ¿Cuál es su lectura? Sí, varias cosas. Uno, enhorabuena que haya llegado el general Salamanca, una persona que tiene experiencia puntualmente en 3 campos: en la planeación estratégica interna, que es fundamental. Dos, en los procesos de inteligencia para desarticular bandas completas atacando la banda y la red delincuencial, pero además es una de las personas al interior de la policía que más ha trabajado por volver a acercar a la policía a la ciudadanía, lo que conocíamos hace unos años como la policía comunitaria. Entonces, enhorabuena que haya llegado, porque esos discursos un poco técnicos que teníamos con la dirección anterior, de los exorcismos y estas cosas, no solo le quitaban grandeza a la policía, sino que ocultaban que la policía sí trabaja con métrica, con estudios, con cifras, con datos, que están preparados. Pero ahora veamos un punto fundamental que usted toca, y es cuál es la mirada que debemos tener. Y entonces vamos a poner números y un caso. Cuando uno llega a las comunidades, fui subsecretario y secretario de Seguridad de Bogotá, y cuando llegábamos a las comunidades, las personas nos decían: estamos inseguros, Andrés. Y entonces estamos muy mal. Yo le decía a la ciudadanía: tenemos que darle la vuelta a esa fórmula. No es que estemos inseguros y estemos muy mal, sino es por lo que estamos muy mal que estamos inseguros. ¿Por qué? Porque la seguridad es una consecuencia, no una causa. En otras palabras, si este país no garantiza empleo, vivienda, educación, servicios sociales, atención detallada, se me va a convertir en un problema de violencia o de inseguridad. Y no por el mito de que los pobres robamos, eso no es cierto, sino por cosas como la siguiente. Pongámoslo en datos, insisto. Lo hemos dicho desde la Universidad Central con un estudio que hicimos en el año 2020. Un personaje que roba un teléfono celular al día en Colombia gana 2 millones de pesos al mes. ¿Cómo es esa cifra? Por cada celular que rapa en la calle, que roba, le pagan entre 60.000 y 600.000 pesos. Si robar un teléfono gama media, digamos que no fue el celular más caro, le pagan 100.000. Si solo roba un celular al día y descansa sábado y domingo, gana 500.000 a la semana, gana 2 millones de pesos al mes. Esos son 2 salarios mínimos en este país. Yo no le puedo pedir a un país que por favor no se meta a términos delincuenciales, que no haga parte de las bandas, cuando es más rentable delinquir que estar en un trabajo formal. Y entonces ahora tenemos un círculo vicioso, donde el Estado no responde, se me convierte en un problema de seguridad, la ciudadanía se siente insegura y terminan colapsando a la policía. Y voy con otro dato. Solo en Bogotá, cada año se reciben 560.000 llamadas a la línea 123, donde el ciudadano pide un policía. Pero al analizar la solicitud, el tema no es de crimen ni de delincuencia, el tema es de otro orden. Por ejemplo, la gente en Bogotá y en todo el país llama a la policía cuando se va la luz del barrio, cuando no pasan por la basura, cuando hay un problema de agua, cuando la alcantarilla se rebota, cuando se pierde el perro, cuando se pierde la mascota, cuando el vecino le debe plata, cuando el vecino tiene ruido. Y ahí entonces empezamos a ver que tenemos pocos policías, y los pocos policías que tenemos los estamos desgastando en temas que son de autorregulación y cultura ciudadana. Y por eso el enfoque del general Salamanca es importante, porque hay que volver a acercar a la policía a la comunidad, pero para que la comunidad reconozca la autoridad de la policía. Y eso solo se logra si el policía puede llegar a tiempo para salvar la vida de otras personas. Pero que el policía llegue a tiempo para salvar la vida de alguien, de un delincuente, pasa porque otros ciudadanos dejen de llamarlo absolutamente para todo y desgastando la fuerza pública en temas que son de autorregulación. Sí, Andrés, pues vemos todos estos datos que usted nos entrega y pues también este desgaste frente a las opciones que tenemos los ciudadanos en materia de seguridad, pero sin embargo también quisiera preguntarle si
considera que los canales y las ofertas estatales y distritales son suficientes. Vemos, por ejemplo, el caso de hace pocos días de Erika Ponte, en el que se le ofrecía esta casa de refugio, pero pues tenemos diferentes canales, pero estos son suficientes y más que suficientes son eficientes en el momento de responder, en el momento de acompañar a una víctima. En seguridad, la oferta nunca será suficiente, pero sobre todo porque la oferta no es de las autoridades uniformadas. Cuando uno se da cuenta cómo prevenir un feminicidio, por ejemplo, el feminicidio se debe prevenir con los 6 pasos anteriores, no esperar a que ocurra para ver si podemos judicializar o capturar o lo que sea. Para que se llegue a un feminicidio se han presentado ya otros tipos de violencias, como la simbólica, la patrimonial, la económica, la sexual o la familiar. Y ahí es donde deberíamos tener la lupa y deberíamos tener el énfasis. Sin embargo, hoy, por ejemplo, es muy difícil que una mujer acepte la entrada a una casa refugio. Solo lo hace Bogotá y Medellín, pero el resto del país no. Y es que pueda llevarse también a sus hijos. La mujer afectada no va a dejar a sus hijos con el maltratador, así ella le ofrezcan un albergue. Pero además, el albergue es transitorio. De fondo, lo que necesitamos analizar en esta sociedad es el patriarcalismo y el machismo que naturaliza todo tipo de violencia, que termina por asimilar que eso es normal que se revise el celular, que se le diga que esa prenda no la puede usar, que fiscalice las horas de entradas y salidas a un trabajo, y eso termina por naturalizarse cuando eso no es normal. Y pongamos datos terribles: el 86.3% de los casos de delito sexual en Colombia se dan al interior de las casas, no se dan en el espacio público y por desconocidos, se dan por personas cercanas. Entonces uno diría, ¿cuál es la solución de la oferta del Estado respecto a esto? 1, hay que mejorar la oferta social. 2, hay que pensar que la seguridad es integral. Y 3, hay que hacer un cambio cultural gigante. En un ejercicio que estuvimos en el año 2022, fuimos antes de que se hicieran las demoliciones de las casas de la Jiménez, donde ustedes se acuerdan que vendían todos los celulares hurtados de Bogotá. Hoy los demolieron porque pues ahí viene el proyecto Metro. Pero cuando entrevistamos al azar a diferentes ciudadanos y les preguntábamos cuánto le costó ese celular, nos decía un ciudadano, me costó 1.200.000. Y le decíamos, si lo hubiera comprado en otro lugar, ¿cuánto le hubiera costado? Dijo, entre 5 millones y 6 millones. Y le contrapreguntamos, ¿a usted no le parece raro que un celular de la misma gama, las mismas características, esté hasta 4 millones de pesos más barato acá? Y digo, sí, pero ese no es mi problema. En el momento en el que un ciudadano dice sí, pero no es mi problema, aduce y sabe que detrás del celular puede haber un muerto o sangre, y que no importa. Y eso es una ley de demanda y oferta como en cualquier espacio económico. Mientras los colombianos sigan comprando celulares hurtados, espejos hurtados, pues los delincuentes van a seguir con su, se dice popularmente, su agosto, robando celulares y matando personas para que un celular o un espejo haga. Andrés, con respecto a las casas de refugio, ¿cómo funcionan? Y digamos, ¿cuál sería como ese panorama ideal para las mujeres que son víctimas de violencia, teniendo en cuenta pues que para ellas sería pues complicado ir a las casas de refugio, por lo que usted mencionaba, los hijos, el trabajo? Lo más difícil es dar el paso. Romper el silencio no es fácil, sobre todo porque muchas de las víctimas, mujeres, son dependientes económicas total o parcialmente de su victimario. En otras palabras, su sueldo no les alcanza para subsistir ellas con sus hijos o dependen totalmente del agresor. Y eso pasa por lo que les acabo de decir, hasta que este país no tenga una política económica y de empleo decente, donde una mujer, que además son más poblacionalmente hablando en este país, pueda autónomamente, sin necesitar de su agresor, salir de la casa, no va a poder cambiar eso. Pero hablemos de las manzanas del cuidado. Las manzanas del cuidado es una estrategia que incluso ha sido reconocida a nivel internacional, en el caso de Bogotá, y que busca ese abordaje integral, que no solo sea una casa refugio, sino que tenga oportunidad de educación, de empleo, de oportunidades laborales superiores, de una tecnificación, de acompañamiento psicosocial. Sin embargo, el problema es qué pasa con el resto de la sociedad, porque la violencia intrafamiliar está tan naturalizada que quizás sobrepasan los casos a los cupos que hay. Y eso porque también hay una cifra oculta. La violencia intrafamiliar y el delito sexual es de las cosas que menos se denuncian y son los primeros pasos hacia un feminicidio. Pero esto además no es problema solo de Colombia. En Latinoamérica veamos un dato: de cada 10 feminicidios que se cometen en Latinoamérica, contexto absolutamente patriarcalista, absolutamente machista, en 6 de esos feminicidios la mujer había buscado ayuda por lo menos una vez a las autoridades.
Y de esos 6, en 3 había buscado ayuda hasta en 5 oportunidades. Pero el problema es que no están las medidas y que no somos efectivos previniendo. Y lastimosamente, cuando no hay independencia económica, pues la víctima no tiene otra opción que, como se dice popularmente, aguantar. El problema es que el aguantar le puede llevar a perder la vida. Y eso se naturaliza tanto que ustedes pueden escuchar en el transporte público, en la vía pública, todo el tiempo como es normal las agresiones verbales, físicas entre parejas. Sí, Andrés, también un poco en este sentido que hemos venido hablando de cómo aumenta la percepción, pero de pronto por las cifras dadas por la Secretaría de Seguridad, pues esto dice que se reduce en la realidad de la delincuencia en Bogotá. Pues también cuáles son esas estrategias que de alguna forma se podrían sugerir no solamente a la ciudadanía, sino también al distrito mismo, para que de alguna forma esto se convierta en una realidad, no solamente en la reducción de la percepción de inseguridad, sino pues en las cifras. Excelente pregunta. Uno, es fundamental que las autoridades retomen esos procesos de inteligencia y de acción para golpear las bandas completas, porque es que una banda funciona como una empresa. Entonces, si le quitan el gerente, lo reemplazan; si le quitan el mensajero, lo reemplazan. Aquí pasa lo mismo. Si quitan al que rapa celulares, lo reemplazan; si quitan al que le hace todo el proceso tecnológico para volverlo a vender, lo reemplazan, o el que sea. Entonces, hay que estructurar y golpear toda la banda, pero a la vez hay que golpear la renta delincuencial, o sea, la ganancia económica. Porque nos puede pasar que saquemos a todas las bandas del mercado, del tablero de juego. Pero si sigue siendo rentable vender dosis en los entornos escolares, pues habrá otra banda que se quiera configurar, porque Colombia es de eso. Colombia es de buscar el chance, la oportunidad, de si tiene que pasar por encima del otro, hacerlo, y si es ilegal no importa, con tal de ganar dinero. Entonces esa es la primera recomendación. La segunda, que es fundamental: hay que apoyar a la fuerza pública. Y apoyar a la fuerza pública pasa por garantizarles toda su dotación y demás, pero también por descargarlos de temas que deben atender otras entidades de la alcaldía, de la presidencia. Insisto, por ejemplo, el tema de la poda de árboles es algo fundamental para seguridad. Todos sabemos que un espacio oscuro es proclive a que el delincuente busque precisamente eso, para que no exista una referenciación rápida por parte de la víctima. Pero la policía no poda árboles. Es fundamental tener luz blanca LED que aumente la posibilidad de visibilidad de los espacios públicos, pero la policía no cambia luces. Es fundamental que alguien atienda a los habitantes de calle y los carreteros, no porque ellos sean delincuentes, sino porque requiere una atención social, y las personas a veces se sienten inseguras, un poco además con discriminación, y eso no está bien. Pero no es la policía la que debe atender. La policía no tiene albergues para habitantes de calle o para carreteros. Eso no es labor de la policía. Y así podríamos enlistar todas las situaciones en las cuales afectan la seguridad. Alguien del Estado, alguna entidad debe responder, pero no son los uniformados. Y entonces es un compromiso de todos los sectores, de salud, de educación, de vivienda, todos, para apoyar a la policía. Y se lo pongo en un ejemplo súper claro. La cantidad de riñas que hay hoy en las salas de urgencias, en medio de las festividades de los puentes festivos, de Día de la Madre, el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, porque entre las mismas personas que están esperando en la sala tienen riñas para ver quién lo atiende primero, terminan por colapsar el sistema de seguridad. Entonces, ¿a quién terminan llamando? A la policía. Y a la policía para que entre a la sala de urgencias, para que intente que eso termine en un lesionado o en un homicidio. Pero la pregunta es, ¿por qué no mejoramos el sistema de salud para que todas las personas que ingresen rápidamente? De fondo uno se da cuenta que lo que no funciona en el Estado se le convierte en un problema de inseguridad, de cualquiera de las formas. Y la última, evidentemente, es la ciudadanía. Si nosotros no cambiamos la cultura, no hay nada que hacer. Alguien nos preguntaba, por ejemplo, por el acoso en el espacio público y en el sistema de transporte público. Y nos decían, es que el espacio público y particularmente el sistema de transporte es terrible, porque ahí roban, porque ahí acosan. Y la pregunta es, momento, ¿el sistema de transporte público en qué espacio funciona? ¿Funciona en Londres? ¿Funciona en Vancouver? No, funciona en Bogotá, en Colombia. Y el espacio público y el sistema de transporte sencillamente materializan lo que es esta sociedad. En esta sociedad se naturaliza el acoso, hay hurtos, hay violencia intrafamiliar, y entre tanto eso es lo mismo que vamos a ver en el sistema. Quizás es que se ve un poco más porque es un espacio más cerrado, pero eso no es culpa del sistema, es culpa de una sociedad que naturaliza y termina por hacer exactamente lo mismo y replicar en estos espacios. Así es, señor Nieto, y bueno, y ahí también está la misma percepción que tiene la ciudadanía, y
claramente los bogotanos frente a esos espacios donde se presta para que existan ciertos crímenes como son el robo de celulares o también asaltos que pueden llegar a un punto más complejo que puede ser un asesinato. Y esas percepciones de seguridad también se replican frente a esas obras que se están ejecutando aquí en Bogotá, por ejemplo, el metro. Y dentro de esas cifras que se están dando, esa percepción de la ciudadanía, estos sitios realmente se están volviendo cada vez más grandes, ¿no? Y que cada vez tienen un tránsito mucho más amplio. Esa percepción, ¿cómo usted la evalúa? ¿Lo estamos haciendo mal, lo estamos haciendo bien frente a la ciudadanía? El evaluar, por ejemplo, estos lugares, estos sitios que lamentablemente se prestan para estos crímenes. Fundamental ese ejemplo, porque es como un tema que no es de policía termina convirtiéndose en un problema de inseguridad. Entonces, por ejemplo, cuando se va a hacer una demolición de una manzana, de unos predios que van a comprar para cualquier obra pública o privada, debería tenerse un plan de contingencia. ¿Por qué? Porque si tengo en una manzana 70 casas, pero no todas las pueden comprar al tiempo o a la vez, debería haber un plan de contingencia para no poner en riesgo a las personas que aún viven en esos espacios cuando sus vecinos ya no están. Para no empezar a demoler en desorden, porque entonces lo que termino configurando son literalmente cuevas para el delito, y además para que luego que se haga la demolición rápidamente se recojan los escombros, se recojan los voluminosos, se recoja todo esto, si no van a llegar miles de personas también a buscar eso que pueden conseguir para poder vender por reciclar. Y si ustedes se dan cuenta, lo que iniciaba en un proceso urbanístico termina siendo un problema de seguridad y ahí todo el mundo llama a la policía. Y la respuesta sería no, todas las entidades, empresas públicas o privadas, no importa, que vayan a hacer este tipo de obras deberían tener un plan de contingencia, que evalúe cuáles son los efectos, cómo disminuirlos, cómo recoger rápido esos escombros e inmediatamente cercar, e inmediatamente poner luz, poner acompañamiento de vigilancia privada para no colapsar a la policía y en general generar un espacio de seguridad. Pero hoy eso no pasa. Entonces, como todas las entidades y todo el sector público y privado creen que la seguridad no es de ellos, dicen, no, es que mi labor es comprar casas y demoler, mi labor no es la seguridad. Y ahí es donde uno tiene que devolverles la pelota a este señores. Porque es que ustedes no pueden intentar comprar 70 casas durante un año, demoler una, la otra no, la otra sí, la otra esperar que la desocupen y generar un espacio donde va a ser absolutamente seguro para todos, para la constructora, para la obra, para la empresa y para la ciudad que vive ahí. Y entonces volvemos al punto, la seguridad o la inseguridad. Resulta siendo una consecuencia de cosas que se hacen mal desde otros sectores, pero que el otro sector cree que no es su tema y que no es su competencia. Andrés, un poco en el debate que se ha generado estos días respecto a el feminicidio del que padeció Erika Ponte, pues en una materia un poco más pedagógica, yo quisiera preguntarle y que usted nos ejemplifique de alguna forma qué es un homicidio y qué es un feminicidio. Recordemos que, digamos, en este debate, pues ya el tema de la tipificación de estos delitos está también de alguna forma generando diferentes vistas y pues a su percepción y a su conocimiento quisiéramos que nos explique en detalle cómo identificamos estos tipos de delitos. Ok, hay que decir que no toda muerte de una mujer es un feminicidio. La normativa en este país, que además tiene 3 leyes clarísimas, la normativa contra el feminicidio, la ley Rosalvira Celi, la de quemaduras con ácidos y la de violencia basada en género, son explícitas en que el feminicidio es una tipificación que hacen las autoridades luego de la investigación, donde se determina que esa muerte a esa mujer, ese homicidio, fue por causa de ser mujer o por una violencia basada en género, es decir, por un ambiente patriarcal, machista, de opresión sobre las mujeres. Entre tanto, voy a poner un ejemplo clarísimo, nefasto, pero pues para que la ciudadanía no se... Si una persona va por la calle y le roban su teléfono celular y lastimosamente también recibe una herida por arma blanca y muere, y es una mujer, ese no es un feminicidio, ese es un homicidio en el marco de un atraco, de un hurto. Otra cosa es que a esa mujer, su pareja la haya matado en medio del espacio público o que le haya pagado a alguien para con la excusa de robarle el celular terminar por matar. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia parece que es muy mínima, pero es amplia. Y es que la motivación del tema del feminicidio está ligada al patriarcalismo, al machismo y, entre tanto, a la condición de ser mujer. Mientras que el otro podría pasarle a cualquier persona. O sea, a esa persona que la mataron por robarle el celular, no importa si era hombre o si era mujer, sino lo que iba el ladrón era detrás del celular.
no iba con el fin último de matar a la mujer. Por eso se define entre feminicidio y el homicidio. Ahora, eso lo determina la investigación. En eso hay que ser claros porque en muchas oportunidades las personas reclaman tanto a periodistas como a las autoridades, ¿por qué no llaman como lo es? Feminicidio. Y es que jurídicamente quien le da el título de feminicidio, que además tiene una pena agravada de cárcel, es la autoridad que investiga, en este caso, Fiscalía, con los argumentos de medicina legal. Y eso es importante porque muchas veces a los periodistas los crucifican diciendo, pero es que los periodistas ocultan, es que ¿por qué no llaman como lo que es un feminicidio? Y lo que hay que explicarle a la ciudadanía es que no por el hecho de ser una muerte de una mujer es un feminicidio. Pueden existir serios indicios, pero quien nos va a demostrar y nos lo va a soportar es la unidad de investigación, en este caso la Fiscalía, con los soportes pertinentes. Sí, bueno, pues ahí está muy importante esta aclaración en este debate, pues de lo que representa o lo que significa un feminicidio y un homicidio. Andrés, muchísimas gracias por estos minutos que nos regala aquí en Revista de la Mañana. Muy importante reconocer todo este panorama de percepción, de realidades de la inseguridad aquí en Bogotá. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación. Bueno, pues a todos nuestros oyentes, ahí está toda la información, el panorama que podemos visibilizar de acuerdo a los estudios que se entregaron hace algunos días por Bogotá. ¿Cómo vamos? Esta encuesta de percepción, no solamente de inseguridad, sino de otros aspectos aquí en la capital. Hoy hablamos de la inseguridad y pues de todo este